periodista que hizo un muy buen libro que se llama Abigail Chir, donde dice el contagio social y temas de género en niños. Don y por Jonathan, eso quiero responder esto dime. Es que doña Jennifer está diciendo que lo que usted dice no es cierto y es bueno que la escuchemos. ¿Por qué no es cierto? No, porque en Colombia no hemos tenido una implementación de una educación sexual integral que además, estoy de acuerdo, por supuesto que tiene bases científicas, pero también bases legales. La educación en Colombia acaba de convertirse en el nuevo campo de batalla político. Lo que parecía un simple nombramiento terminó desatando una confrontación que expone dos visiones completamente opuestas del país. De un lado, Jennifer Pedraza lanzó una dura advertencia al asegurar que Vivian Morales no tiene la experiencia necesaria para dirigir el Ministerio de Educación y que sus posturas podrían poner en riesgo el carácter laico del Estado, la educación sexual y la pluralidad en las aulas. Del otro, Jonathan Silva respondió que existe una campaña de alarmismo y defendió que Colombia no es un Estado ateo, sino un Estado plural, donde las convicciones religiosas no pueden convertirse en un motivo de exclusión para ejercer cargos públicos. El choque fue mucho más allá de un nombre. Sobre la mesa quedaron temas explosivos: la libertad religiosa en los colegios, el papel de Dios en la educación, la enseñanza de la sexualidad, los derechos de las minorías y hasta la verdadera prioridad del próximo gobierno frente a problemas como la falta de agua potable, infraestructura y conectividad en miles de escuelas del país. ¿Estamos ante un debate legítimo sobre el futuro de la educación o frente al inicio de una nueva guerra ideológica que dividirá aún más a Colombia? Eso es lo que analizaremos a continuación. Yo quisiera preguntarle a doña Jennifer por la mayor preocupación de este nombramiento. Obviamente hay gente que dice que va a perseguir a los colectivos de la diversidad, que va a haber adoctrinamiento cristiano en los colegios. Ayer escuchamos un discurso bastante impactante de Carlos Alonso Lucio, que es una persona muy cercana y que ha hecho parte de la vida privada de Vivian Morales, en donde pues era una invocación a Dios. En fin, la palabra adoctrinamiento está apareciendo por muchas partes, pero ni siquiera sabemos si Vivian Morales va a ser la ministra, y si llegara a su despacho no sabemos qué es lo que va a hacer. Por eso estamos en una discusión de un escenario hipotético por el pasado y por lo que sabemos de Vivian Morales. De lo que sabemos de Vivian Morales, senadora Pedraza, ¿qué es lo que a usted más le preocupa que pueda afectar un rubro tan importante y definitivo para el futuro de un país como es la educación? Pero mi primera crítica tiene que ver con que Vivian Morales no es una científica, no es una investigadora, la principal labor en su vida no ha sido ser docente, desconoce a profundidad un sector que está atravesando grandes dificultades como lo es el sector de la educación. No estamos hablando aquí solamente de educación universitaria, sino de educación inicial, básica, media y superior. Y estamos hablando en un contexto global en el que hay cambios grandes a nivel mundial en materia pedagógica, en materia tecnológica, y por eso es grave que desde ya se empiece a incumplir la promesa de campaña que hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella de poner personas expertas en los temas de las respectivas carteras. Vivian Morales tiene 30 años de carrera política, empezó en esto antes de que yo hubiera nacido, y ninguno de esos años ha sido destacado por haberse movido, por haber resuelto o propuesto temas innovadores para la educación. Entonces, primero, su desconocimiento profundo sobre la cartera. Segundo, eso que acabo de mencionar, más bien parece una decisión no de nombrar a los nunca, sino a los de siempre, en el sentido de que Vivian Morales viene de haber sido 12 años congresista, hizo parte del gobierno de Iván Duque, fue embajadora de Iván Duque, y en ese sentido, pues en ese largo recorrido no se reconoce ninguna apuesta en materia de educación. Y ahora sí pasamos a la discusión un poco más profunda sobre la propuesta de educación. Miren, no tiene nada que ver con la religión que tenga Vivian Morales o cualquier persona del gabinete, eso es absolutamente respetable, cada persona está, mejor dicho, este es un país que respeta la libertad de culto y debe tener todas las garantías para expresar su religión sin problema. La dificultad aquí viene con sus acciones políticas. Como en cualquier trabajo, la hoja de vida importa, y quizás el activismo más importante de Vivian Morales ha sido contra los derechos de las mujeres y de las personas con una orientación sexual diversa reconocidos por la Corte Constitucional. E incluso a pesar de que se hable de proteger los derechos de los niños y de las niñas, ha sido todo lo contrario. Yo soy autora de la ley que prohibió el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina, soy defensora de los derechos de los niños y de los adolescentes, pero eso en ninguna medida me hace
digamos, desconocer que Colombia es un Estado laico y cualquier Ministerio de Educación debería partir de entender que este país es multicultural, pluriétnico y no se puede imponer una sola visión de fe o una sola visión religiosa sobre el resto de las visiones del mundo. Y no creo que los ciudadanos tengan diferentes derechos dependiendo de si son católicos, si son cristianos, si son ateos o si tienen cualquier otra religión. Eso es lo que Vivian Morales ha planteado. Intentó prohibir, por ejemplo, la adopción, no solamente para parejas del mismo sexo, sino para personas solteras, en un país en el que casi el 70% de los hogares son parentales. Sí. Entonces esa visión también desconoce la realidad de Colombia y termina afectando los derechos de los niños. No lo digo yo, lo dijo en ese momento la Defensoría del Pueblo, lo ha dicho el profesor Julián de Zuviría. Tenemos retos en educación que un nombramiento como el de Vivian Morales no resuelve y parece ser más bien un viaje al pasado. Cuando deberíamos estar hablando de la educación en el siglo XXI, de los grandes retos, parece que estamos volviendo al siglo XVII. Sí, precisamente sobre eso. Bueno, y Colombia pues es por constitución un Estado laico. Precisamente sobre eso, Jonathan, ¿ustedes consideran que en esa discusión que se dio en su momento cuando la doctora Vivian Morales hizo su referendo que finalmente no pasó, que por ejemplo una familia monoparental es un modelo de familia válido y que hay que respetarlo? O sea, una cantidad de gente en Colombia que tiene pues un hijo o dos hijos o tres hijos, pero que viven solos con sus hijos, o personas que están solas y que quieren adoptar a un niño. ¿Eso les parece a ustedes que se puede o que no se puede? Miren, yo siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos defendido, los derechos de los niños están por encima de los demás. Y yo creo que eso es una discusión que ojalá se tuviera más fuerte en Colombia, porque es que aquí sí hay un problema en el tema de adoptabilidad de los niños. O sea, aquí en Colombia, para que le den en adopción a una persona, sea con familia o sin familia, realmente es una misión imposible. Podemos tener más de 14.000 o 20.000 niños que están en la espera de ser adoptados. Y ojo con lo que les voy a decir, porque ustedes están tocando un tema muy sensible. En Colombia, el ICBF, mientras debería restablecer los derechos de los niños en 6 meses, que es lo que dice la norma, se está demorando hasta 6, 7 años, y ya pasa ese tiempo y un niño no puede ser adoptado. Yo creo que esa es una discusión amplia. Ojalá de verdad se pudieran acelerar los procesos de adopción aún a personas que yo no tengo problema que están solas, pero que tienen los medios y el amor para tener este niño. Ahora, nosotros sí tenemos unas posturas claras, y la postura clara para nosotros es que el niño debe recuperar lo que perdió, que es papá y mamá, y esa es una discusión que hemos dado durante mucho tiempo, pero también quiero acentuar en algo. Hipotéticamente que Vivian llegue a ser la ministra de Educación, pues también hay que decir que va a tener experiencia en estos temas, porque es que no va a ser magistrada de la Corte Constitucional, ni va a ser directora del ICBF, va a ser ministra de Educación, y aquí está lejos de poder incidir en estos temas, y eso hay que dejarlo claro, y creo que se está vendiendo un alarmismo totalmente extrapolado. Mientras esta conversación se realizaba, la predicción se convirtió en una realidad horas después. El presidente electo confirmó a Vivian Morales como nueva ministra de Educación, dando un nuevo significado al intenso debate entre Jennifer Pedraza y Jonathan Silva. Ya no se trata de una hipótesis, sino del rumbo que podría tomar la educación colombiana en temas como la libertad religiosa, la educación sexual, el Estado laico y los verdaderos desafíos que enfrenta el sistema educativo. Porque pues eso no va a pasar. Ahora, lo que va a tener que hacer el próximo ministro de Educación realmente es solucionar los temas que dejó este gobierno. Por ejemplo, la cobertura en educación media que no pasa del 50%, además de ser una cobertura pobre, es de una calidad pobre. Yo creo que esas cosas son las que se tienen que solucionar, y repito, y se tiene que dejar claro. O sea, un ministro de Educación no va a tener alcances en si un niño lo puede adoptar una pareja homosexual o una pareja heterosexual. Ese no es realmente su resorte de acción. Entonces yo creo que eso hay que dejarlo claro. Y también quiero acentuar en otro punto. Claro, Colombia es un Estado laico, pero no es un Estado ateo, pero también es un Estado plural. Una persona puede llegar a cualquier cargo, sea ministro, viceministro o el cargo que sea, defendiendo sus convicciones, tanto religiosas como ideológicas, porque el artículo 1 de la Constitución Política dice que esto es un Estado plural y se pueden tener esas posturas, pero también hay que dejar claro que cada ministro pues tiene un rango de acción, y todos estos temas que tienen que ver con adopción de niños, que tienen que ver con temas de derechos de las comunidades y organizaciones LGBT, no están en el resorte del Ministerio de Educación. Ahora, dicho esto, lo que sí ha pasado, de alguna u otra forma, es que los que han adoctrinado a los niños pues son los profesores actuales. Los que han cancelado el debate de fe en los colegios son muchos, sobre todo los que están adscritos a FECODE,
que hay sobre eso hay muchas quejas. Muchos padres se quejan que un niño quiere orar o un profesor que es creyente quiere orar y se le está prohibiendo. Eso es lo que también sí ha sucedido del otro lado. Entonces, si queremos un Estado plural, debe haber cabida para los que no creen y para los que creen. Hoy no hay cabida en los colegios para los que creen. Sí, permítame preguntarle a la senadora electa, ¿qué les hace pensar que la posible llegada de Vivian Morales al Ministerio de Educación pues hace que ella quiera imponer una agenda antiderechos, ya sea en los colegios o en las universidades, y que tenga ese fin de incidir en los currículums, por ejemplo? Que ella lo dijo en el video en el que anuncia que se va a unir a la campaña de Abelardo de la Espriella. Literalmente dice que ella va a sacar unos conocimientos y que va a meter a Dios en los colegios. Y miren, yo no tengo ningún problema con la identidad religiosa de las personas, pero hay que entender que en los colegios los niños pueden venir de cualquier familia, con cualquier formación religiosa, con cualquier identidad religiosa, y eso no debería ser óbice para que ellos puedan encontrar en sus colegios entornos protectores, encontrar en los colegios una salida a la violencia que en muchos casos viven en sus hogares. Aquí de lo que estamos hablando es de imponer de alguna manera una única visión, y eso sí se define por el Estado laico. Que el Estado sea laico implica que un Estado no tiene una única religión oficial y que los gobiernos tienen que actuar de manera independiente y neutral frente a estas visiones y garantizarle a los ciudadanos y a las ciudadanas el ejercicio libre de profesar su fe o ninguna fe. Y en ese sentido, no me lo estoy imaginando, esto ya lo dijo Vivian Morales en el video en el que ella anunciaba su llegada a la campaña de Abelardo de la Espriella, y también porque es lo que está ocurriendo a nivel internacional. En Estados Unidos, por ejemplo, que ya el presidente electo Abelardo de la Espriella ha dicho que es uno de sus faros políticos y morales, precisamente de lo que se ha tratado ha sido de prohibir incluso libros en los colegios, libros en la formación académica de las personas, así que no me lo estoy inventando. Aquí en Colombia ya hemos tenido liderazgos políticos como el del ex procurador Ordóñez, que fue una amenaza directa a los derechos de las mujeres, a los derechos de las personas con una orientación sexual diversa y en general a la posibilidad de pensar distinto y a encontrar en la educación un entorno plural. Eso es muy importante. Vean, sí es grave que Vivian Morales pretenda ser ministra de Educación, porque para que el conocimiento florezca tiene que darse en un contexto plural, democrático, en el que todas las escuelas de pensamiento puedan expresarse en libertad de condiciones y en igualdad de garantías. Este tipo de cosas no ocurren si desde el Ministerio de Educación tenemos un personaje dedicado a perseguir a quienes no piensen como ella, y eso es lo que ha hecho durante toda su carrera política. A mí me encantaría decirles que no es así, pero en realidad es lo que ha hecho hasta ahora. Incluso en Colombia la discriminación no es solamente un cuento, una narrativa, no, la discriminación ya nos ha costado vidas. No podemos olvidar, por ejemplo, que Sergio Urrego fue un joven que terminó falleciendo en contextos de discriminación por homofobia, y eso ocurrió en un colegio. Sí. Y precisamente la Corte Constitucional dijo que había que difundir apuestas contra la discriminación. Y una última cosita que me parece muy importante señalar sobre la educación. En los colegios, la forma de enfrentar el abuso sexual, noticias que vemos todos los días, abuso sexual de niños, niñas, menores que ni siquiera tienen las herramientas para denunciarlo, es la educación sexual integral, la posibilidad de prevenir el embarazo adolescente, la posibilidad de prevenir el matrimonio infantil, pasa sí o sí por implementar integralmente esquemas de educación sexual integral, a los que siempre se han opuesto voces como la de Vivian Morales, y son al final consecuencias que terminan pagando los niños, las niñas y los adolescentes. Por eso para mí sería un pésimo nombramiento, que reitero, Vivian Morales no es científica, no es docente, no es investigadora, no conoce el sector, y deberíamos tener un ministerio que cumpla esos criterios, que sea democrático, que respete la Constitución del 91 y los fallos de la Corte Constitucional. Quienes tanto defendimos la Corte del gobierno Petro, ahora es increíble que nos estén poniendo una ministra de Educación enemiga abiertamente de los fallos de la Corte Constitucional. Sí, Jonathan, yo quisiera que me explicara a mí el siguiente punto. La pelotera del tema de cartillas y de que el gobierno se quiere meter en las aulas con nuestros niños ya se vivió, pero del otro lado, con el tema de las cartillas de género, ideología de género, cuando era ministra de Educación Gina Parodi. Ahora, lo que uno sí esperaría es por lo menos claridad sobre si ese va a ser un punto de este gobierno, y es, ahora vamos a ir al otro lado. ¿Se van a revivir o no, por ejemplo, materias como la catequesis, cuando a uno le daban religión los curas en los colegios? ¿Usted es partidario de eso? ¿O le gustaría eso, como para que nos vayamos preparando? Bueno, vamos a comenzar por lo primero que me estás preguntando. Claro que nos oponemos a la educación sexual ideologizada, más no a la educación sexual científica. En 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la entonces ministra de Educación, Gina Parodi, impulsó la revisión de los manuales de convivencia de los colegios tras una orden de la Corte Constitucional con el propósito de prevenir la discriminación y garantizar los derechos de todos los estudiantes. Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular imágenes de supuestas cartillas de educación sexual
con contenido explícito que fueron atribuidas al ministerio. La cartera denunció que esas imágenes eran falsas y que provenían de publicaciones para adultos de otros países, no de materiales oficiales. Aún así, la controversia creció rápidamente y dio origen a un intenso debate nacional sobre educación sexual, libertad de los padres para educar a sus hijos, enfoque de género y el papel del Estado en los colegios. Esa discusión sigue siendo una referencia obligada cada vez que se habla de la política educativa en Colombia. Es que en Colombia ya se lleva hablando mucho tiempo en las instituciones públicas y privadas sobre una educación sexual basada en lineamientos feministas y con enfoque de género que han fracasado. ¿Por qué han fracasado? Porque los niños lo siguen abusando, porque los niños siguen existiendo embarazos que no son deseados. O sea, esa forma de ver el mundo fracasó en Colombia y en el mundo, hay que decirlo. Lo que hay que hacer es llegar y hablar de educación sexual científica, enseñar a los niños que sus genitales se deben cuidar y que nadie los debe tocar y cómo prevenir realmente el abuso. Las cifras y las estadísticas son claras. La visión progresista sobre el tema de educación sexual en el mundo fracasó. Por eso muchos países en el mundo, sobre todo en Europa, primer mundo, están retrocediendo en todo lo que tiene que ver con temas de género, sobre todo en niños. Eso están retrocediendo. Y se los puedo decir, Finlandia, Dinamarca han empezado a debatir estos temas al punto de decir en sus países, venga, aquí tenemos que prohibir todo lo que tiene que ver con temas de bloqueadores hormonales, porque también existe algo, y esto es una periodista que hizo un muy buen libro que se llama Abigail Chiro, de contagio social y temas de género en niños. Don Jonathan, quiero responder esto, dime. Es que doña Jennifer está diciendo que lo que usted dice no es cierto, y es bueno que la escuchemos, porque no es cierto. No, porque en Colombia no hemos tenido una implementación de una educación sexual integral que además, estoy de acuerdo, por supuesto que tiene bases científicas, pero también bases legales. Es la Corte Constitucional la que ha reconocido los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en particular y también los derechos de las personas con una orientación sexual diversa. Aquí hay personas a las que les molesta el adoctrinamiento cuando los dicen personas que no piensan como ellos, pero lo que quieren es adoctrinar ellos. No, señores, la mejor forma de que no exista adoctrinamiento en los colegios es que haya libertad y pluralidad de pensamientos sin que exista una censura, y eso es lo que aquí se está promoviendo. La educación sexual es la educación sexual integral que se tiene que definir como se define el programa de química, como se define el programa de sociales. Aquí estamos hablando hay censura, no es una decisión sobre la cual... Pero ahí sí existe censura para los padres que se oponen a este tipo de lineamientos progresistas. Sí existe, es una realidad. Lo que pasa es que ustedes no lo pueden ver más allá. Y si tú hablas de libertad y derechos, pues aquí hay que hablar de libertad y derechos para todos. Hay que hablar de libertad y derechos para los que creen. Es que hoy en un colegio un profesor no puede rezar un Padre Nuestro, una Ave María, porque le dicen que es un Estado laico, y no estoy hablando de que se meta la catequesis, sino que todos tienen que tener libertad. Hoy te lo digo, yo no soy judío, pero hoy en los colegios de Colombia hay antisemitismo y se ha proliferado el odio a los judíos dicho por profesores. Tenemos esas denuncias. O sea, aquí hay que hablar de libertades para todos, para los que creen y para los que no creen. Lastimosamente, hoy los que somos cristianos, hoy se nos ha silenciado dentro de las instituciones educativas, y que hay que hablar de una libertad para todos. Claro que yo estoy de acuerdo que aquí tiene que existir garantías para los que no creen, pero también para los que creen. Y también te quiero decir algo, mira, sí es cierto que todas estas políticas identitarias, todas estas políticas que tienen que ver con el enfoque de género en temas de educación para prevenir la educación, para prevenir los abusos sexuales, fracasaron. Don Jonathan, independientemente de su punto de vista y la motivación de su punto de vista, pongámonos de acuerdo en una sola cosa. ¿Estamos o no en un Estado laico? ¿Sí o no, Jonathan? Sí, en un Estado plural, y un Estado laico no es un Estado ateo donde los cristianos pueden participar, levantar la voz y defender convicciones, como un ateo lo puede hacer. Sí, a propósito, senadora, nos gustaría también hablar del tema de la educación pública, porque hay varias alertas. En su momento, la entonces senadora Morales había criticado el programa Serpi lo paga y también algunas becas otorgadas en su momento. ¿Qué es lo que usted opina respecto a esta política pública que se podría implementar? No, realmente es que esa intervención que hizo Vivian Morales fue en una audiencia pública. La educación nunca ha sido parte de su agenda, entonces que podamos identificar una visión integral que tenga Vivian Morales sobre todo el sistema educativo en Colombia, sobre el conocimiento, sobre la ciencia, sobre la investigación. Francamente, ahí es una hoja en blanco, no tenemos idea de lo que piensa Vivian Morales, porque si ha hablado 5 minutos en su vida de educación, de 30 años de vida política, ha sido demasiado. Entonces aquí no tenemos una certeza, pero entonces yo sí les diría, no hay ninguna propuesta, ninguna postura, que ni siquiera la campaña de Abelardo hayan planteado en concreto
sobre educación inicial, obligatoriedad de educación media, reducción de deserción en los colegios. ¿Qué me dicen de la falta de agua potable en los colegios públicos? Casi el 46% de los colegios públicos no tienen agua potable, casi el 70% no tienen conectividad a internet, entre otras porque esa plática se la robaron en el gobierno del que hizo parte Vivian Morales, con el caso, pues el gobierno del expresidente Iván Duque. No hay una propuesta sobre integración de reforma a la Ley 30. Yo fui autora de la ley que reformó la Ley 30 para cambiar la fórmula de financiación de las universidades públicas. Este es un sector que requiere investigación. Hay personas que le han dedicado toda su vida a pensar cómo transformar la educación en Colombia. El profesor Julián de Zuviría publicó una columna el pasado domingo en El Espectador señalando los grandes retos que tiene la educación y cómo es casi un tema ausente, y lo fue durante la campaña presidencial, pero mucho más en el programa de Abelardo de la Espriella, quien propuso modernizar la educación, llevar la tecnología a la educación, asumir los retos del siglo XXI, y estamos volviendo a debates que la humanidad ya saltó. La humanidad ya dijo, en las aulas el conocimiento, Dios y la perspectiva que cada uno tenga, que es respetable seguramente para espacios como las iglesias muy importantes para nuestra sociedad, pero en las aulas se trata del conocimiento, de la pluralidad, de la educación, de la posibilidad de que florezcan diferentes pensamientos, y eso es lo que hoy está en riesgo con Vivian Morales. Ella lo ha dicho, ella sí lo ha dicho. No sé si esa sea la posición de Jonathan, pero ella ha recogido firmas y se ha metido a trabajar, y lo anunció desde antes, para desconocer los derechos de las personas que piensan diferente a ella.